Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado de las criptomonedas y hablaremos de noticias importantes como las tensiones entre Rusia y Ucrania. Así que empezamos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, Polkadot, Rose, XRP y Sandbox. También comentaremos los trades que estuve comentando la semana pasada y demás. Actualizaremos tal cual me pedís. Pero primero vamos a pasar a por el calendario económico y noticias, ya que, pues bueno, realmente no hay demasiado. Hoy tenemos un par o tres de historias. Va a salir Lagarde, presidenta del BCE. Viene la semana pasada de comparecer, o la anterior, no recuerdo exactamente. Con buenas noticias, buenas sensaciones. Nada extraño, sí que es verdad que estuvo hablando de que si tenía que ponerse dura, se iba a poner dura. Luego, cuando vio que la gente se lo tomó como mal, entre comillas, tuvo que salir y decir, bueno, en la misma rueda de prensa decir que no era una amenaza, sino que no había que tomarse eso como una amenaza, sino como algo natural, algo normal. Así que, pues bueno, no hay ningún comentario extra que hacer. Lo más importante va a ser esto, pero bueno, no es algo que vaya a afectar al dólar, sino que va a afectar básicamente a la zona euro. Índices europeos, pues bueno, la moneda euro en sí. Y pues bueno, sí que podría tocar de rebote a Bitcoin, a las criptomonedas, pero ya os digo, no es algo que realmente suele ser relevante. Así que nada, tenemos eso por ahí a las 17:15, UTC más 1 de aquí de España. Vamos a pasar a lo primero. Hoy, bolsas en pánico. ¿Atacará Rusia a Ucrania esta semana? A ver, volvemos al meollo, volvemos al tema. Han estado negociaciones, ha estado interviniendo Estados Unidos. Aquí sale, desde el pasado viernes, el gobierno estadounidense ha intensificado sus advertencias sobre una potencial inmediata invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que ha llevado a muchos gobiernos a retirar sus delegaciones diplomáticas en Kiev. Claro, al final una guerra, y ahora veremos, no afecta solo a esos dos países. Afecta directamente a todo el mundo porque hay intereses en esos países. Hay países que son exportadores, hay países que son importadores. En el caso de Rusia está muy relacionado con el gas natural, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos, no sé si sale aquí o es en otros artículos, pero bueno, que hay intereses no solamente bélicos entre esos dos países, sino va a haber intereses políticos, intereses en cuanto a materias primas, intereses de todo tipo, ¿vale? Habrá gente o habrá países que se van a tener que posicionar, un lado, otro lado. Hay canales de comunicación también, hay rutas de importación y de exportación que pasan por ese territorio concreto de Ucrania. Entonces, todo tiene intereses, porque imaginaos que tú estás recibiendo el gas natural que va desde Rusia a el país que sea, pasando por Ucrania. Claro, a ti no te interesa que haya un conflicto, porque tu gas natural se viene afectado, se ve afectado tu país, se ve afectado tu economía, se ve afectado todo. Entonces, un conflicto en cualquier parte rebota y por regla de tres afecta a todo el mundo, ¿vale? Entonces, una potencial intervención de Rusia en Ucrania tendría muchas otras derivadas, ya que como consecuencia de las sanciones con las que está amenazando Estados Unidos al país, se podría interrumpir al menos de forma significativa las exportaciones de crudo procedentes desde Rusia. ¿Veis? Aquí está. Estados Unidos no quiere que se le vea afectado el chiringuito del crudo y la amenaza a la Rusia, la amenaza no sé qué, ¿vale? Para que esto no suceda. Claro, hay más tensiones, no solo entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y Estados Unidos, Rusia y Europa, no sé qué. Entonces, como veis, es realmente importante. Aquí está el tema del crudo, pero también Rusia es importante por el tema del gas natural. Entonces, aquí tenemos otro artículo donde es muy interesante porque no solo veremos un poco la situación, sino que también veremos otros conflictos que han sucedido históricamente, ¿vale? Entonces, es un artículo más antiguo, esto es del 27 de enero, o sea, ya estamos a 14 de febrero, pero realmente es interesante entender. Putin sigue negando estar planeando un ataque y considera que el apoyo de la OTAN a Ucrania pues es negativo, porque la OTAN se posicionó en el lado de Ucrania y Ucrania defiende pues que Rusia no es nadie para impedir que ellos tengan una relación con la OTAN. Dice que Rusia está pagando un alto precio si invade Ucrania porque no tiene derecho a decirle a Ucrania que no puede aspirar a entrar en la organización. Entonces, hay diferentes sanciones que se podrían implicar o que se podrían imponer en este sentido. Restricciones a los principales bancos rusos sería una posibilidad. Sancionar a personas mediante la congelación de sus activos, personas implicadas en todo este altercado. Desconectar
alejar el sistema financiero ruso de SWIFT es otra posibilidad. Esto ya sucedió con los bancos iraníes por todo el tema del programa nuclear y el país perdió el 50% de sus ingresos por exportación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en fin, estos son otros elementos. No sé si sale por aquí exactamente. Un tema muy delicado entre razones por estos dos motivos. Afecta a varios mercados, entre ellos el del gas natural y el del petróleo, lo que hemos comentado antes. Y recordemos que Europa obtiene más del 40% de su gas natural de Rusia. ¿Vale? De Rusia. Y un 35% del gas ruso que llega a Europa pasa por Ucrania. Exacto, pues justamente lo que he dicho. En Ucrania pues hay carriles, o sea, al final una guerra te puede afectar con muchas cosas, temas políticos, como he dicho, importaciones y exportaciones, temas militares y como he dicho, temas de paso. Hay muchos sitios que son de paso, son zonas importantes de paso, canales de pues, importación, canales de exportación en ambos sentidos, ¿no? Pues Ucrania es uno de ellos. El tema está, además, aquí en este segundo punto, Rusia depende cada vez menos de los compradores de Europa Occidental para su gas, ¿vale? Ya que China ha aumentado sus compras en los últimos años y China es el gigante asiático, el gigante asiático, es el mayor consumidor de gas a nivel mundial, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que se le podría amenazar a Rusia, oye, pues no te compramos gas natural a ti, te se lo compramos a fulanito, pero claro, a Rusia le da igual porque Rusia ya se lo compra a China, que lo tiene más cerca incluso que muchos países europeos, ¿no? Entonces, el tema está un poco ahí, como amenazas, como sanciones, etcétera, etcétera. Y las sanciones son parte importante de este tipo de conflictos. ¿Por qué? Pues porque básicamente hay que ponerse de acuerdo en cuanto a las sanciones. Igual a un país, imaginaos que a Europa no le interesa sancionar con lo del gas natural, pero igual a Estados Unidos sí, porque Estados Unidos saca petróleo. Pero ¿entendéis un poco lo clave que es todo esto y lo realmente importante que es para las bolsas y la economía? Entonces, ya para finalizar con este tema, pues tenemos aquí diferentes pues, conflictos que han ido sucediendo a lo largo de la historia. No son los más importantes, son algunos de ellos, y vemos un poco cómo se han desarrollado las caídas. La caída suele ser muy agresiva y en muy poco tiempo, y la recuperación suele ser poquito a poco y muy progresiva, en más tiempo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, invasión Kuwait en 1990, 2 días para formar un suelo, o sea, 2 días de caída heavy y 30 días para recuperarse. Por ejemplo, el disparo a Reagan en 1981, 1 día para formar suelo y 4 días para recuperarse. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy, 1 día para formar suelo y 2 días para recuperarse. Como veis, hay diferentes temas importantes, diferentes grados de importancia de lo que estamos viendo, pero al final es un poco elementos importantes no esperados que no estaban en un planning y que han afectado. Aquí tenemos también el 11S, el atentado, etcétera, etcétera, ataque a Pearl Harbor, en fin, muchas historias. ¿Cuál es el tema? El tema es que siempre van a suceder, siempre van a ir viniendo acontecimientos de este tipo, de diferentes índoles, algunos bélicos, otros políticos, otros lo que sea, ¿vale? Pero el mercado continúa, ¿vale? Entonces, vamos a dejar tema Rusia-Ucrania, vamos a ir a un par de noticias interesantes. Sabéis que ha sido la Super Bowl este domingo, y el tema es que, pues bueno, aquí se habla un poco de los distintos anuncios. A ver, ¿dónde ponía las empresas cripto que han...? Aquí os lo quiero enseñar básicamente por las empresas, exactamente. Al menos 6 empresas están publicando anuncios sobre criptomonedas en este partido de la Super Bowl. Bitbuy, Coinbase, Crypto.com, eToro, Crypto.com no puede fallar, eToro, FTX y Bootlight, ¿vale? Que es un anuncio de cerveza, pero incluye anteojos Nouns NFT de manera prominente, pone aquí, ¿vale? Entonces, vaya, os quería enseñar como digo, las empresas cripto que forman parte de este anuncio. El tema interesante viene con Coinbase, porque ha hecho un anuncio un poco extraño, el cual era un minuto, el cual le ha costado más de 12 millones de euros, 1 minuto más de 12 millones de euros, porque era 3 millones por 15 segundos, pues 1 minuto son más de 12 millones, porque creo que no era exacta la cifra, esa de 3 millones, sino que era un poco orientativa, ¿no? Así que alrededor de los 12 millones, lo vamos a dejar así. Le ha costado meter 1 minuto un código QR que te lleva directamente a una página web. Esto es el QR, aquí tenemos el anuncio. Era esto, básicamente el anuncio era esto que estáis viendo aquí, como veis, un QR que iba oscilando entre la pantalla durante 1 minuto entero. Tú escaneabas esto y te llevaba a una página web, lo voy a parar porque es esto, literalmente, a la siguiente página web, Let's Talk More Bitcoin, Get. Bueno, la típica de
$15 gratis de Bitcoin si te registras, ¿vale? Y luego pues te ponen las típicas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que se les colapsó la web y se les chapó o algo así. O sea, no sé si se les chapó o directamente hubo un colapso importante y dejó de funcionar. Entonces, nada, pues bueno, ese tema concreto así para destacar en ese sentido de lo que ha pasado con Coinbase, la Super Bowl, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos muy rápidamente a los trades. El otro día en Instagram, a la que metí los trades, los puse en Instagram, los tenéis abajo en el primer comentario fijado, y salen en las stories, ¿de acuerdo? Cuando meto algún trade y me apetece subirlo y demás, los pongo en las stories. Y eso tarda 24 horas, diría. 24 horas, exacto. Entonces no es una publicación, son stories y no detallo. Si quieres ver el detalle de los trades, pues entras en TradeGlab, ¿vale? Lógicamente no me voy a poner a detallar exactamente los motivos. Eso lo hago más bien comentándolo en vídeo. Y sí que es verdad que lo que pasa es que el vídeo pues tiene un retraso. El trade lo subo al momento en Instagram, el vídeo tiene un retraso, ¿no? Y comentamos en los vídeos y también comentamos en el directo, ¿vale? Comentamos el directo, si no os pasáis por los directos, pues no lo visteis. Y entramos en IOTA, como veis, fue la entrada el día 10 de febrero. Como veis, el precio de una pam para abajo. IOTA pues está haciendo diferentes ondas impulsivas. Tenemos aquí un impulso, un pullback, una ruptura, un pullback y llegó a niveles importantes de resistencia y bueno, pues se formó un patrón clarísimo en temporalidades más bajas. Aquí lo vemos que se le juntó el nivel de 0,90, bueno, el nivel de 1 y 1,08 son los niveles el nivel de resistencia, la zona de resistencia. Como veis, desaceleración y envolvente bajista. Además, la media móvil de 50 diaria. Y en gráfico horario, pues se formó este patrón de hombro, cabeza, hombro, y yo entré pues en el desarrollo de este patrón, ¿vale? Así que nada, ya está, ya tengo el break-even puesto, ya no pierdo y vamos a dejar que se desarrolle. Y luego también tenemos una entrada en Bitcoin relativamente similar, como veis, el precio, pues bueno, teniendo en cuenta que estamos en este pullback semanal, ahora iremos a desarrollar mejor técnicamente el precio de Bitcoin, pues bueno, entré dentro de un gran pullback semanal, se forman pequeños pullbacks bajistas diarios, así que entré intentando pillar este pullback, ¿no? En IOTA tengo más proyección bajista que en Bitcoin realmente, así que, pues bueno, entré justamente la ruptura de esta especie de triángulo, de esta especie de doble techo que se formó aquí en gráfico horario, doble techo para abajo, ¿no? Y justamente entré en este punto. Luego, se hubiera podido formalizar otra entrada en este punto de aquí. Realmente aquí hubo otra posibilidad de entrar, después de un impulso, un pullback, continuación, pues bueno, quien hubiese querido entrar hubiera podido entrar. Esto es lo que comentamos justamente en el directo. En el directo os enseñé la entrada y os dije que pues se podía esperar a un pullback para entrar, quien quisiera, quien lo haya aprovechado, pues bien, y quien no, pues perfecto, ¿vale? Ningún problema. Así que nada, esto lo voy a cerrar, fuera, y vamos a ir ya directamente al análisis. Vamos a empezar con Bitcoin. Ayer ya dimos bastante análisis, ya dimos un vídeo bastante extenso de Bitcoin, bastante extenso de todo. Te lo voy a dejar justo al final de este análisis de Bitcoin, vas a tener ese vídeo, así que hoy no nos vamos a extender tanto, ¿vale? Ya le hemos dado caña a Rusia y Ucrania, hemos enseñado trades, hemos enseñado un par de noticias interesantes de la Super Bowl y demás. Vamos a ir ya directamente a perfilar lo que comentamos ayer. Como veis, finalmente ayer se cerró en forma de high test y las bases son muy claras. O sea, esto ya es suficiente como para, vale, ya hemos hecho un impulso, hemos hecho un pullback, vamos a continuar hacia abajo para ir a los 30, para ir a los 31, para ir a los mínimos recientes, que son los 33, en fin, lo que sea, ¿vale? Es suficiente. ¿Indica que ya nos damos la vuelta? No. De entrada, tenemos que tener en cuenta tres cosas directamente. Primero, podemos llegar hasta los 53K sin problema. Segundo, el desarrollo puede ser un poco mayor, es decir, no cal llegar hasta los 53K, pero puede ser un poco mayor. Muchas veces, pues por ejemplo, fijaos aquí, el pullback, aquí en este punto de aquí. ¿Este pullback ya era suficiente? Hombre, pues sí, es ya un claro impulso. Un buen pullback, desaceleración, vela que intenta, vela bajista, vela de desaceleración alcista. Esto ya podría haber continuado. Pero sí que es verdad que sin ningún problema tenía más potencial. ¿Por qué? Pues porque si tiramos Fibonacci vemos que pues, tiene más niveles a los que puede llegar, como veis. Llegamos justamente al primer nivel de Fibonacci, pero teníamos más niveles y luego que también teníamos esta zona de 41.000 de soporte importante. ¿Qué pasó? El pullback continuó un poco más y luego siguió. Pues en este punto ya hemos hecho lo mínimo, pero tenemos más niveles, podemos hacer un poco más y luego seguir. Y luego, importante, primero hemos marcado el desarrollo máximo, que es los 53, teniendo en cuenta la teoría del pullback. Segundo, hemos marcado que puede desarrollarse un poco más y seguir cayendo, movimientos semanales, pero tercero,
0 puede haber candlestick. Esto es una high test, lo cual ya es una vela de reversión, pero esta semana está la posibilidad también de que el precio siga subiendo y que se forme una nueva high test. Es una hipótesis, hay muchas hipótesis, pero hay que ir valorando. Ya hemos marcado 3, ¿de acuerdo? Entonces, habría esa posibilidad, ni mucho menos tiene que confirmarse, pero os he dado 3 elementos, uno muy largo, otro menos largo y otro corto, que es otra high test, y eso es una tweezer top. Tweezer top pues son 2 high tests, literalmente. Y esto se confirmaría con una especie de doble techo diario, ¿de acuerdo? Porque como veis, vamos a ir un momento a gráfico diario. ¿Qué pasaría si se confirmase eso? Pues pasaría que el precio iría subiendo, varios días subiendo y ¡pam! Los últimos días de la semana bajando. ¿Y esto qué sería? Un doble techo. Esto de aquí ya sí que sería un patrón de reversión, claro. Recordad que en todo este punto de aquí, en toda esta caída de aquí, esperábamos un doble suelo en alguno de estos movimientos, doble suelo, para marcarlo como cuidado. Ya hemos hecho suficiente, ya hemos hecho un pullback, hemos marcado un patrón de reversión diario, ya arrancamos. Recordad que aquí dijimos, oye, un doble suelo no es lo mismo en este punto. ¿Por qué? Pues porque estamos con un cambio de tendencia en gráfico semanal. En este punto de aquí, el cambio de tendencia semanal no existía. Seguíamos haciendo un pullback semanal para seguir subiendo. Entonces, un doble suelo diario indica, hemos finalizado ese pullback, pasamos ya a una continuación semanal. En este punto de aquí, el doble suelo no es, sería doble techo. ¿Para qué? Pues doble techo para esperar lo mismo que hablábamos aquí. Aquí un doble suelo indicaba, ya hemos finalizado el pullback, atacamos, o sea, vamos a por la dirección semanal. Aquí un doble techo que indica, ya hemos finalizado el pullback, que es esto de aquí. Iniciamos o atacamos nuevamente el recorrido semanal, que es bajista, ¿vale? Os lo digo a modo de posibilidad, para que vayamos pensando, para que vayamos analizando. Bitcoin está con mucha debilidad, está con mucha falta de fuerza. Lo bueno es que este movimiento es bajista, o sea, veis que la caída es clara y el volumen es claramente bajista. Sí que es verdad que hemos pasado el fin de semana, pero bueno, ¿y qué? Hemos tenido muchos fines de semana con mucho movimiento, como por ejemplo el fin de semana pasado hubo bastante volumen, pues en este caso hemos tenido muy poco volumen. ¿El tema cuál es? El tema es un poco ver cómo se va desarrollando. En gráfico de 4 horas tenemos muy poca información, tenemos una línea bastante clara, el nivel de los 43.000 exactos es un nivel importante porque hemos tocado, hemos rechazado, hemos tocado, hemos rechazado, lo hemos roto, hemos tocado y hemos rechazado, o sea, lo hemos confirmado como soporte y como resistencia. Romper positivamente los 43.000 indica tener posibilidades de atacar nuevamente los máximos recientes, que serían los 45.000, 46.000, ¿de acuerdo? Todo lo que sea mantenerse por debajo, pues es susceptible de seguir cayendo, seguir desacelerando, seguir goteando, ¿de acuerdo? Así que nada, confirmado Bitcoin, vamos a por la siguiente, Polkadot. Polkadot, pues bueno, hablamos de que le iba a costar romper esta diagonal, efectivamente no es que le costara, es que la tocó un poquito y se fue para abajo, y está anulando nuevamente esa posibilidad de impulso, pullback y continuación. Estamos cayendo tanto, o hemos caído tanto, que ya el impulso y el pullback es así, impulso, pullback y continuación, no es impulso, pullback y continuación. ¿Vale? ¿Puede darse así? Sí, claro, si se dan noticias puede darse, pero técnicamente hablando no es un patrón de continuación esto que estamos viendo. ¿Qué estamos haciendo? Pues testear nuevamente el nivel de los 18. No hemos sido capaces de atacar resistencia. ¿Qué se suele hacer cuando no se puede atacar resistencia? Pues atacar soporte. Ahora pues volveremos a ver si somos capaces de... vale, no estamos tan fuertes como para atacar resistencia. Vamos a ver si si no estamos tan mal como para perder soporte. ¿Vale? Porque, oye, no atacar resistencia, pues bueno, el mercado en general, tal y cual, vale, perfecto. Pero si rompemos soporte es que estamos realmente débiles. Si al menos mantuviéramos soporte, pues bueno, estamos en ese punto intermedio, ¿no? ¿Entendéis, no? Gráfico semanal, ¿qué es lo que podemos ver? No vemos demasiado, veis que el pullback no ha sido capaz ni de llegar a la media móvil de 50 semanal, cosa que por ejemplo Bitcoin sí que ha hecho, lo hemos visto, así que sigue latente la debilidad en el movimiento de Polkadot. No hay mucho más que comentar, no hay mucho más que añadir, así que no vamos a explayarnos por explayar. Si queréis mirar un momento gráfico de 4 horas, pues bueno, veis que Bitcoin, el nivel que hemos comentado de 43.000 sería como esta zona de aquí de Polkadot, ¿veis? Ahí donde he puesto ahora la línea sería este punto de aquí. Claro, Polkadot, fijaos lo que ha perdido. O sea, si Bitcoin estuviera al mismo nivel que Polkadot en cuanto a intradiario, pues estaríamos así, ¿vale? ¿Qué ha pasado con Polkadot? Pues esto. Ahí ya vemos claramente la debilidad y que Polkadot está a otros menesteres que no intentar mantener zonas interesantes. Polkadot está pues a intentar no perder zonas importantes.
Rose, como veis, Rose ha confirmado esta especie de patrón de hombro, cabeza, hombro. Rose, pues prácticamente está confirmando ahora mismo ese cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Como veis, vamos a poner YouTube para que lo veáis mejor. Este nivel de 0,29, 0,30 es el que tanto estuvimos comentando en este punto de aquí, en esta parte anterior. Comentamos que romper este nivel, pues podía indicar perfectamente crear mínimos, o sea, máximos crecientes y atacar nuevamente máximos históricos. Así sucedió. Pues ahora nuevamente lo tenemos como soporte. Lo hemos tocado un par de veces por aquí, lo hemos tocado por aquí, lo hemos tocado por aquí, lo hemos tocado por aquí y ahora lo estamos rompiendo. ¿Por qué es tan importante? Pues que además de ser una zona de soporte importante, marca un mínimo decreciente. Hasta ahora Rose había hecho pues ese máximo decreciente. Sí que es verdad que había marcado una especie de mínimo decreciente en este punto, pero claro, no era tan claro como lo que está sucediendo ahora. Y además se le junta este patrón de hombro, cabeza, hombro, que es un claro cambio de tendencia, ¿vale? Este patrón, fijaros que es muy similar a este patrón diario con Polkadot, en Rose, es muy similar, ya he soltado un taco, ahora no me van a monetizar el vídeo. Bueno, es muy similar a el gráfico semanal de Bitcoin. Si cogemos un momento el gráfico de Bitcoin, lo que podríamos esperar y lo que tanto se habla en gráfico semanal, como veis, es muy similar. El precio pues hace un mínimo decreciente respecto a lo que sería la neckline del hombro cabeza hombro y ahora pues tendría que subir bastante para dar esa continuación en formato hombro cabeza hombro. Si cogemos Rose y lo ponemos en gráfico diario, pues lo mismo, hace un mínimo decreciente en cuanto a lo que vendría siendo la neckline y tiene que subir bastante. Bitcoin estaría, o sea, el gráfico semanal de Bitcoin sería al gráfico diario de Rose, esto de aquí. Estaríamos en este punto de aquí. Como veis, habría posibilidad para seguir subiendo y seguir en la misma disposición. O sea, podríamos llegar casi a los 53K y seguir en la misma tesitura, de hombro, cabeza, hombro. Entonces, a Rose, que se le junta? Zona de soporte, nivel muy importante de soporte, mínimo anterior, patrón de hombro, cabeza, hombro y ruptura importante. El día de ayer fue una ruptura muy importante. Vamos a ver si hoy se le da esa continuación. Si hoy vemos continuación, Rose ya entra claramente en un cambio de tendencia diario que puede afectar directamente al gráfico semanal. Si hoy pues es de desaceleración, mañana es de impulso, hoy es de impulso, no lo sé, estoy poniendo las diferentes posibilidades. Pues bueno, seguimos aún en esas, a ver qué es lo que sucede. Pero si confirmamos ya ese cambio de tendencia diario, pues podemos tener caídas sin problema hasta 0,22, 0,25 sin ningún problema, ¿vale? Vamos a tenerlo claro en ese sentido. Pasamos a por Ripple, XRP. Debido a las noticias recientes de Ripple, pues bueno, hemos tenido grandes movimientos impulsivos, ya los hemos estado comentando en las noticias de los respectivos días, cuando tocaban, pero ¿qué ha cambiado en gráfico semanal? Nada, o sea, Ripple sigue bastante fastidiado, bastante débil. Sí que es verdad que le ha permitido mantener esa zona importantísima de soporte de 0,6. Es un nivel súper importante porque Ripple, pues lógicamente lleva haciendo máximos y mínimos decrecientes desde mayo del año pasado. O sea, desde que llegamos a los 30K en Bitcoin, Ripple se levantó y después de lo de Evergrande ya no pudo dar esa continuación y se fue para abajo, ¿no? Por lo cual ya viene afectado de manera importante desde hace muchos y muchos meses. ¿Qué pasa? Que la zona de soporte, esta zona de soporte de 0,06 es absolutamente importante, o sea, es súper vital porque además es un nivel mensual, o sea, esto es un ciclo bajista, o sea, romper ese nivel, que Ripple confirme la ruptura, es un cambio de ciclo clarísimo, ¿vale? Es un cambio de ciclo clarísimo. Y estas noticias recientes han venido bastante bien para confirmar esa zona de soporte. Ahí viene un poco la casualidad, ¿no? Que salen las noticias en niveles importantes. ¿Por qué será? Pues será por temas, por intereses, por casualidades, pues porque se da así, porque es, no sé, nos da igual, ¿no? Pero realmente se ha mantenido, y ya sea porque se ha mantenido, que ya es buena noticia, o porque lo han querido mantener, también es buena noticia, así que, ¿qué más nos da, no? Entonces, en ese punto, ¿qué estamos viendo en Ripple? Pues estamos viendo un intento de impulso, pullback y continuación. Como veis, al final no tiene que ser una pequeña caída y ya continuamos. Esto en el mercado Forex, en acciones, es mucho más habitual, pero las criptomonedas, al ser más volátiles, muchas veces caen, se levantan, vuelven a caer y luego aún se levantan igual, ¿vale? Así que estamos en ese patrón de pullback que pues podemos
mantener el análisis en gráfico diario, lo cual ya está bien, o podemos trasladarlo a gráfico intradiario, lo cual, pues bueno, cada uno según el nivel que tenga, ¿no? Realmente seguimos viendo esta especie de patrón de triángulo, patrón de continuación, de cuña, no sabemos exactamente, pero se mantiene la teoría de momento. Romper mínimo anterior, romper esta zona del 0,76 no es grave, ¿vale? No es grave, es únicamente, pues, variar el patrón. El patrón puede ser perfectamente de un triángulo, el patrón se estrecha y luego se levanta, o, puede ser de un canal, tenemos una parte superior y una parte inferior clarísima y luego se levanta, o puede ser una cuña, ¿vale? O sea, pueden ser 1000 historias el patrón. Así que no sería tan grave como en otros pares, como por ejemplo Bitcoin, romper mínimo anterior, Polkadot, Cardano, etcétera, etcétera. En este caso no sería tan grave, así que hay que dejar desarrollo, hay que dejar que el precio respire, que el precio decida y ver una dirección más clara y más concisa en ese sentido, porque en este punto es muy verde y puede ser cualquier cosa, ¿vale? Así que ya iremos siguiendo de manera más habitual Ripple. Finalmente tenemos aquí a Sandbox. Como veis, justamente hablamos el otro día de las noticias que van saliendo, también casualmente, esto sí que ya creo que no es tanta casualidad, del metaverso. Desde que estamos en todo este movimiento impulsivo, desde que estamos así, por noticias, por Fed, por inflaciones, por Rusia, por Putin, por historias, pues casualmente en metaverso no paran de salir noticias, no paran de hacer valoraciones positivas, no paran de meterse empresas en el metaverso o de confirmarlo. Entonces, pues bueno, eso sí que ya no es tanta casualidad. Como veis, es de los pocos valores que no han testeado aún la media móvil de 50 semanal. Mana, que está ultra fuerte, lo ha testeado. Pero en este caso, Sandbox aún no lo ha testeado, lo cual, pues siempre son niveles que se marcan, ¿no? Siempre son niveles clave. Ethereum lo ha testeado, Solana lo ha testeado, o sea, valores muy fuertes, muy potentes lo han testeado, pero Sandbox no. Como veis, Sandbox sigue en esa disposición de impulso, pullback, lo que estamos viendo una especie de alteración. ¿Por qué? Pues porque ya nos hemos situado por debajo del máximo anterior. El máximo anterior era esta zona de 4,11 aproximadamente, ahora iremos a gráfico intradiario y estamos rompiéndolo. Esto no es un patrón bajista, no es un patrón de cambio de tendencia, pero sí que es verdad que es una alteración, porque al final el mercado sabemos que se mueve así, ¿vale? No se mueve así, impulso, pullback, ¿a que no se mueve así? ¿A que el impulso, cuando dibujamos una tendencia, no se mete por debajo del máximo anterior? Pues esto no es un cambio de tendencia, pero es una alteración. Vamos a mirar un momento en gráfico de 4 horas, como veis estamos metidos, hay muchas criptomonedas, prácticamente todas, que están en esta disposición de pullback, en esta tendencia bajista. ¿Y cómo podemos entender cuándo se dará la vuelta? Porque claro, en gráfico diario no tenemos tanta información. Pues bien, podemos pasar a gráfico intradiario, 4 horas, 1 hora, y ver y entender que mientras sigamos haciendo, ¿veis? Doble techo para abajo, máximos y mínimos decrecientes. Mientras sigamos haciendo el mismo patrón de máximos y mínimos decrecientes, vamos a seguir igual, ¿de acuerdo? Así que, en este sentido, una idea de, oye, pero ¿cuándo se puede dar la vuelta a Sandbox? ¿Cuándo puede finalizar este pullback? Tal, pues puede ser este sentimiento de máximos y mínimos decrecientes. Tenemos que tener claro que el nivel de 3,51, nivel clave para Sandbox, nivel intradiario clave y también diario porque es el mínimo anterior. En gráfico diario es el mínimo anterior, en gráfico intradiario es un nivel de soporte porque hemos tocado varias veces, un par por aquí y otra por aquí. Así que si Sandbox rompiese este nivel de aquí, se confirma el cambio de impulso pullback y continuación gráfico diario. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuidado porque impulsos alcistas puede ser perfectamente parte de un impulso, pullback, impulso. Así que debemos ver cambios de tendencia, por ejemplo, dobles suelos, impulso, pullback y continuación, atacar el nivel de 4,42, que es un nivel intradiario también importante. Hay diferentes herramientas para poder entender cuándo está cambiando algo y cuándo seguimos en la misma situación, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.